Vamos a tratar, vamos a tratar de que esta noche, con la ayuda del Eterno, podamos avanzar. Eh, el tema de hoy, o el pensamiento que vamos a trabajar hoy, ok, estamos alineados, entonces está bien, es el pensamiento sistemático o el pensamiento sistémico. Pensamiento sistemático o pensamiento sistémico. De eso vamos a hablar el día de hoy, con el objetivo de que podamos entender, comprender y sacarle provecho a uno de los pensamientos más interesantes que el Eterno ha podido manifestar en la creación, en su creación. Tenemos tenemos que tener pendiente dos cosas. Estamos trabajando los tipos de pensamiento. Estamos trabajando los tipos de pensamiento divididos en dos líneas de pensamiento. Hablamos de los tipos de pensamiento. El último que dimos fue el pensamiento creativo, pero hablamos de el tipo de pensamiento que puede tener un ser humano normal, un ser humano común y corriente, y el tipo de pensamiento que puede tener una persona creyente. Ahora, dentro del grupo de los creyentes van a haber dos tipos de personas: lo del pensamiento vertical y lo del pensamiento lateral o horizontal. Entonces, ese pensamiento lineal, que lo definimos la otra vez, una línea de pensamiento donde es una línea de pensamiento tradicional, donde ese tipo de pensamiento tradicional no te permite salirte de esa línea. Ahora, el pensamiento lateral es un pensamiento más vasto, donde ya el individuo es el primer paso para comenzar a manejarse en lo que la Biblia le llama abrir los ojos del entendimiento. Entonces, una diferencia entre cualquiera de los tipos de pensamiento se va a manifestar dependiendo de la línea de pensamiento que tenga el individuo. El individuo con un pensamiento lateral tiene una multiforme de cómo poder ver las cosas. Puede ver las cosas de muchas formas, puede ver las cosas de muchas maneras, puede buscar salida, puede crear situaciones. Pero vamos al pensamiento sistémico o pensamiento sistemático. Este tipo de pensamiento es muy interesante, ya que el pensamiento sistemático es un pensamiento bastante analítico y es un pensamiento bastante interesante porque tiene algo diferente a la gran mayoría de todos los tipos de pensamiento que vamos a ver. El pensamiento sistemático es el tipo de pensamiento que analiza todas las intrínculas de la cosa con la cual él está en contacto, lo analiza todo y quiere llegar hasta el fondo del más mínimo componente que tenga esa cosa con la que él está en contacto. El pensamiento sistemático busca la forma de cómo comprender, de cómo poder comprender cómo funcionan las cosas, de poder entender
cómo se componen las cosas, cómo están hechas, cómo funcionan. Ahora, existen varias reglas que van en el método del pensamiento sistemático. Este pensamiento sistémico analiza las cosas de una manera minuciosa y detallada, con la capacidad de desfragmentarlo todo para poder comprender la función de cada una de las cosas. Una de las profesiones más fascinantes que podemos ver y que utiliza este tipo de pensamiento es el área de la medicina. El área de la medicina es un área donde las personas que trabajan en el área de la salud tienen la capacidad de poder estar en contacto con enfermedades, de poder estar en contacto con medicamentos, y ellos entonces analizan esto y comienzan a desfragmentarlo de una manera tal que quieren saber cómo se mueven los virus, cómo se manejan las enfermedades, cómo se propagan, cómo funcionan, y encontrando este tipo de forma, buscan la forma de cómo utilizar un antídoto para poder curar. El pensamiento sistemático es un pensamiento que se cultiva en esta área. Estamos hablando de médicos de primera línea, porque está en contacto y tiene una curiosidad. ¿Por qué? Por poder comprender para poder ayudar. Ahora, otra profesión que tiene mucho que ver es la profesión de los genetistas. Las personas que estuvieron trabajando en el sistema de decodificar el genoma humano son personas con un alto calibre de pensamiento sistémico. Existe este tipo de personas que se centralizaron en poder entender, en poder comprender todos los componentes del cual el hombre está hecho, esta enzima, qué tipo de proteína es esta, cómo se combina, qué resultado tiene, qué función hace tal cosa, para poder arrojar luz, cómo funciona el cuerpo humano. Esto es en el área de la medicina. Lo que tiene que ver también con el área de los fármacos, lo que tiene que ver con el área química. Hay algo que se le llama ingeniería inversa, que la ingeniería inversa lo que hace es que verifica las cosas, cómo ellas están compuestas, para poder decodificar de qué está hecho y cómo funciona. Y todo esto se hace a través del pensamiento sistémico. Ahora, hay otro tipo de profesiones que tienen bastante que ver con este tipo de pensamiento, que son los arqueólogos. Los arqueólogos están en contacto con algo de una civilización antigua y ellos tienen que tratar de buscar la forma de cómo poder decodificar, encontrar todo ese historial a través de desenterrar, del análisis, de buscar civilizaciones, de buscar componentes, de buscar animales, para poder verificar cosas del pasado, sin tratar de influir en lo que es la verdad de este acontecimiento. Por eso los arqueólogos tienen que verificar bastante. Son expertos desenterrando, haciendo pruebas y haciendo cuantas cosas, verificando y analizando para poder encontrar el quid del asunto. Los arqueólogos, una profesión que utiliza mucho el sistema, el modo sistemático. Otro tipo de persona que está
dentro de lo común, dentro de lo que nosotros vemos el día a día, es la policía, los investigadores. Los investigadores policiales tienen que tener una línea de pensamiento sistémico con el objetivo de cuando están en contacto con un problema, cuando están en contacto con un caso, ellos tienen que entrar con esa pequeña prueba que tienen, comienzan a hacer pruebas, comienzan a andar con el objetivo de no variar, sino de encontrar la verdad. Encuentran un cuerpo, comienzan a buscar en el cuerpo el tipo del alba que fue, a qué hora murió, cómo sucedió, comienzan a analizar con los científicos, comienzan a analizar con los médicos, comienzan a analizar con los videos, comienzan a analizar con cuántas cosas, con el objetivo de ellos poder encontrar a través del pensamiento sistémico cómo fue la cronología de los hechos. Otro tipo de personas que tienen un pensamiento sistémico, que tienen que tenerlo bastante refinado, son los jueces y los jurados. Los jueces y los jurados son las personas que están llamados a ellos poder tener un pensamiento sistémico con el objetivo de que se le van presentando las pruebas y de ellos ir analizando, verificando para poder llegar a través del pensamiento sistemático a la verdad de cómo sucedieron los hechos. Ahora, nosotros como creyentes, estamos llamados a tener un pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque es el pensamiento que nos hace andar siempre en busca de la verdad. El pensamiento sistémico es el pensamiento que cuando se pone en contacto con algo, el individuo quiere saber cómo se comporta todo, cómo se compone y de desfragmentar todas las cosas. Este método sistemático o este pensamiento sistémico es el pensamiento que utilizan los eruditos bíblicos, específicamente los rabinos, que son las personas que tienen, podríamos decir, una de las mejores reputaciones. Son de las personas que tienen uno de los mayores compromisos con la verdad. Ahora, el pensamiento sistémico también tiene que ir con los traductores de las escrituras. Un sistema de pensamiento sistémico que te hace apegarte a la verdad, te va a dar la capacidad de tu poder mantenerte dentro de lo más cercano a la verdad, porque el pensamiento sistémico no varía, no modifica, sino que simplemente utiliza el formato de investigar para no variar la verdad absoluta, para no poder que esa verdad sea desviada. El pensamiento sistemático de los escribas, el pensamiento sistemático de los sabios, algo que nosotros como cristianos tenemos que comprender y que es muy poco usado dentro de la cultura evangélica, son los escritos de los sabios. Algo que sí viene dentro del pensamiento judío. Los judíos tienen todos los escritos de sus sabios. Ahí tenemos los Talmud,
el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, uno de los más famosos, el Talmud de Babilonia, las oraciones de Bejaró, bendiciones. El rabino fulano de tal oró de tal forma y dijo, y dice de cómo ellos. Los escritos hablan de cómo fulano de tal se comportó en tal o cual situación. Los judíos guardan todas estas formas y así no tienen que volver de nuevo a rebuscar dentro de una situación recurrente, sino que ellos simplemente ya tienen la forma de cómo utilizarlo como libro de consulta. La Biblia dice, escudriñad las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Le dije desde el principio que la palabra que se utilizó aquí como escudriñar es la palabra griega ereunao, que significa buscar con diligencia. Pero la palabra anacrino, que también es escudriñar, es buscar con diligencia, pero con la capacidad de poder entender y discernir si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. Y esto simplemente lo hace a través de un estudio previo con un pensamiento sistemático, con un pensamiento sistémico. Entonces, este pensamiento tan fascinante que el Eterno creó para que el hombre pudiera desarrollarlo, pudiera actuar en él, pudiera caminar en él, pudiera desarrollarlo en él, fue lo que Dios le dijo a Josué en el libro de Josué capítulo 1, versículo 9 en adelante. Él le dijo a Josué, miren esto que está aquí, no se apartará de ti este libro de la ley. Andará con él, meditarás en él, andará conforme a él, nadie te podrá hacer frente y todo lo que tú hagas prosperará. O sea, esto es parte que vamos a ir hablando de lo que tiene que ver con las estrategias del Satán dentro de un futuro. Pero tenemos que verificar estas líneas de pensamiento. Porque Dios le dice a Josué, si tú andas conforme a este libro de la ley, si tú haces conforme a él, si tú meditas conforme a él, no te apartes ni a tu izquierda ni a tu derecha, ni a tu diestra ni a tu siniestra de él. Utiliza un pensamiento sistémico para tú poder estar metido en la verdad de la palabra, hacer conforme a ella, inquirir en todo lo que tiene que ver conforme a la verdad. Nadie te va a poder hacer frente y todo lo que tú hagas va a prosperar. Nadie, incluyendo nadie, es nadie. Incluyendo nadie es nadie. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Eso no lo dije yo, eso lo dijo Dios. Entonces hay muchas personas que tienen muchos obstáculos en este día porque tienen un diablo, tienen un Satán que le está haciendo la guerra, que le está haciendo la culpa, que están haciendo cuantas cosas. Entonces, a través de este pensamiento sistémico, nos vamos a dar cuenta que este pensamiento sistémico me va a hacer entender y comprender cuál es mi función, cuál es la función de Dios y cuál es la función del Satán. La función de cada quien. Sin yo quitarle atributos a Dios, sin yo quitarme atributos a mí, sin yo quitarle atributos a la palabra y sin yo darle atributos a Satanás que la Biblia no le ha dado, que se lo ha dado la religión y que se lo ha dado la tradición. Cuando yo tengo un pensamiento sistémico, yo me siento entonces y comienzo a escudriñar y comienzo a buscar a través de este pensamiento a desarrollar una búsqueda con un compromiso con la verdad. Un compromiso con la verdad. Un compromiso con la verdad.
Las personas que desarrollan un sistema de pensamiento, un pensamiento sistémico, nunca se lo van a saber todo, pero siempre todo lo van a querer saber. Que se parece mucho, pero no es lo mismo. El maestro, el rabino, el estudioso, el biblista, siempre se va a mantener estudiando. Nunca se va a frenar por H o por R. Un caso de una persona con un pensamiento sistémico, Moisés. Moisés tenía un pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque parte de lo que tenía que ver con Moisés, Moisés siempre quería estar en contacto con la verdad divina. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta en esto? ¿Cómo podemos decir en esto? Bien, Dios le dijo a Moisés una palabra. De aquí en adelante va a haber una situación. Si yo levantaré profeta en otro lugar, si yo levantaré profeta en otro tiempo, yo le voy a hablar por figurita, no hacia mi siervo Moisés. Yo voy a hablar con él cara a cara. Wow, eso fue, miren, algo halagador, algo que se le dio a Moisés, un privilegio que no se le dio a más nadie. Entonces, Moisés hizo, como dice el texto que está aquí, procurar con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, ese procurar con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza la palabra de verdad, es a través de un pensamiento sistémico de una persona con un compromiso con la verdad, de poder analizar, de poder estudiar, de poder escudriñar y de poder enseñar la verdad bíblica. La verdad bíblica que ha sido enseñada a través de la doctrina, de lo que verdaderamente Dios dijo, a través de la didascalina. Entonces, este presentarte de Dios como obrero aprobado, primero, aprobado por quién? Por Dios. Pero nosotros siempre tenemos en el argot popular evangélico, decimos, yo fui llamado. Pero una cosa es ser llamado y otra cosa es ser aprobado. Tú te vas a presentar delante de Dios y para tú presentarte delante de Dios, tú tienes que estar capacitado o estar en vía de capacitación. Segundo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué se puede avergonzar un obrero? Un obrero tiene la capacidad de presentarse delante de Dios aprobado y de no tener un estigma que lo avergüence, como es el arma más poderosa que tiene el diablo, el arma más poderosa que tiene los demonios, el arma más poderosa que tiene la tiniebla, es la ignorancia. Preséntate delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza, que traza la palabra de verdad. El no trazar la palabra de verdad, un obrero que no tenga la capacidad de trazar la palabra de verdad, tiene una afrenta. Porque si está llamado a enseñar, cada quien tiene que ir dando de lo que tiene. Es un proceso mediante el cual el individuo va subiendo escalones y donde el individuo va a ir enseñando conforme a cómo el individuo va creciendo. Por eso, nunca, absolutamente nunca, el hombre va a poder llegar a saberlo todo, pero sí va a tener la capacidad de querer saberlo todo. Moisés se encuentra con Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo te conocí por tu nombre. Y tú vas a tener una franquicia exclusiva conmigo. Pero Moisés, a través del pensamiento sistemático que tenía, no estaba conforme.
El pensamiento sistemático nunca permite que la gente esté conforme. Y Moisés le dijo a Dios, si verdaderamente tú me conociste por mi nombre, si verdaderamente yo he hallado gracia delante de ti, yo quiero ya que tú te me muestres tal y como tú eres. Entonces Dios le dice, muchacho, estate tranquilo, porque es que no hay hombre que me vea y viva. Pero Dios, entendiendo lo que Moisés le dijo, dijo, mira, como hay cosas que tú no vas a poder comprender, déjame yo hacer esto. Y yo voy a poner pasar todo mi bien delante de ti. Yo te voy a poner a que tú veas lo que tu capacidad humana te puede permitir que tú veas. Pero ¿qué hace esto? El pensamiento sistémico nunca permite que la gente esté conforme. Siempre, nunca van a tener una conformidad con la verdad. Siempre van a querer estar buscando. Siempre van a querer estar buscando porque es un mandato bíblico. El que esté santo, que se santifique más. El que esté buscando la presencia de Dios, nunca va a haber un límite de usted acercarse a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creerle que le hay y él es galardonador de lo que le buscan. Ahora, este pensamiento sistemático, este pensamiento sistémico, dentro de lo que tiene que ver con la fe, es un pensamiento genuino que tiene que ser cultivado con el entendimiento. Por eso estamos hablando bajo el tema, oraré con el espíritu, más también oraré con el entendimiento. Entonces, una persona con un pensamiento sistemático, instalado en un estado de mente espiritual, el individuo va a tener un compromiso con la verdad. Ahora, un pensamiento sistemático en un estado de mente religiosa nunca va a poder salir más allá de las cuatro paredes de la religión, porque todo lo que vea va a ser religión, va a ser un Felipe y soporte cualquiera. Nunca va a poder pasar más de ahí. No va a pasar más de ahí. Ese es dura, ese es dura. Sí, porque, vuelvo otra vez y le digo, los estados de la mente y los tipos de pensamiento son una combinación. Porque usted, un estado de mente sistemático, con todo lo que tú estés en contacto, te quiere llevar a que tú puedas comprender cómo es. Una persona con una mente reprobada y con un pensamiento sistemático va a estar en contacto con algo depravado y simplemente lo único que va a suceder es que un abismo va a llamar a otro a la voz de sus cascadas. Con un pensamiento sistemático lo va a desarrollar para lo bueno o para lo malo. Ahora, una persona con un pensamiento sistemático en un estado de mente espiritual va a ser un apóstol Pablo cualquiera. O sea, va a tener la capacidad de poder entender cuando Dios habla y cuando Él tiene la capacidad de dar un consejo. Un pensamiento sistemático, el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 12, sobre los dones espirituales y sobre los problemas del matrimonio. Cuando la Biblia habla de los problemas del matrimonio, en Primera de Corintios, el apóstol dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, y bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con el deber conyugal y comienza a dar una parafrasea de muchos conceptos hebreos que están ahí. Pero llega un punto donde el apóstol se pone un freno. El apóstol, siendo inspirado por el Espíritu Santo, comienza a decir, mando yo, manda el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Pero el pensamiento sistémico que él tiene en una mente espiritual dice, ahora mando, no el Señor, sino yo, que la mujer haga tal cosa. Porque un pensamiento sistémico con un compromiso por la verdad instalado en un estado de mente espiritual comprende
cuando Dios habla y cuando Él puede opinar. Los frenos tan buenos. Conoce la frontera. No se le va el freno y cruza la línea. Así dice el Señor. O sea, el bautismo de así dice el Señor dentro del alcohol de nosotros, donde la gente sale brincando y sale saltando como pollo degollado. Cuando una gente dice así dice el Señor, lo primero que tiene que hacer todo el mundo es callarse la boca, comenzar a analizar. Donde usted ve una congregación que alguien dice así dice el Señor y se comienza a danzar y a hablar en lengua, no hay un pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque le están faltando el respeto a la esencia del espíritu y a los dones espirituales. ¿Por qué? Primeramente, si Dios es el que va a hablar, ¿por qué entonces supuestamente el mismo espíritu hace que tú brinques y que tú saltes cuando el interés de Dios es que tú le prestes atención? Hay una desunión ahí fuerte. Y no se pone de acuerdo. ¿Te cabe eso dentro de la pentecostalada? Dios habla, entonces el mismo Dios que quiere que tú le escuches te pone que tú brinques, que tú voces, ¡aleluya, gloria! Y la otra que salga lanzando, y la otra que salga degreñándose, y a Corporán se le cayeron los lentes, y la hermana que viene brincando, y el hermano que está como King Kong haciéndolo los brazos, le pisa los lentes a Corporán. Por amor a Dios. O sea, tenemos que orar con el espíritu, pero tenemos que orar con el entendimiento. Entonces, un sistema, un pensamiento sistemático comprende que tú tienes un compromiso con la verdad, de decirle la verdad a la iglesia tal y como está escrita, tal y como es. El pensamiento sistémico utiliza a que la persona desarrolle el sentido común. La religión le estirpa el sentido común a la gente. Literalmente. Un sistema de pensamiento horizontal, lateral, te libera, te da la forma de cómo tú poder pensar y entrar en un sistema de pensamiento sistemático. Un sistema de pensamiento lineal no te permite la capacidad cognitiva de tú desarrollar la capacidad de análisis. La religión subyuga a la persona, lo encasilla. El pensamiento lateral y el pensamiento sistémico te libera. Por eso la iglesia bíblica, la iglesia apostólica, gentilmente le devolvió el cerebro a la iglesia. Tenga, úselo. Eso es para que usted lo use. Y se lo dio, tenga, se lo devolvió. Cuando estoy hablando de la iglesia bíblica y de la iglesia apostólica, le estoy hablando no de la playa de apóstoles que tenemos, sino de la iglesia que tiene un compromiso con la verdad, con un pensamiento sistemático a través de una mente espiritual renovada, con un estado de mente espiritual y con un pensamiento sistemático. Ministro. Es la persona que tiene el compromiso con la verdad, no con el dogma. Ministro. Me oye bien ahí. Es que estoy casi un poco asustado. O sea, yo estoy definitivamente concluyendo que realmente, por lo menos en mi caso, a lo mejor, entonces yo siempre he carecido de lo que es un tipo de pensamiento sistemático, y lo he hecho debido a lo mejor también a cómo he sido formado, aunque ahora mismo también entiendo mi responsabilidad en esto de que no hago nada culpando a aquellos que me formaron. A lo mejor ellos también carecían de un pensamiento sistemático, tenían uno lineal, pero como quiera, la cosa es que yo puedo persuadir que he perdido tiempo, y cuando uno pierde tiempo no hay manera. El dinero puede ser que se recupere, pero el tiempo nunca. Entonces, definitivamente aquí hay un gran mal, o es lo que veo, o es mi pregunta. Entonces hay un gran mal dentro de nuestros formadores. Sí, hay un mal que tenemos un formato que va en contra de la verdad. Primero,
La Biblia dice oírlo todo y retener lo bueno. Sin embargo, dentro de nuestro argot se te dice, no escuche eso. Pero tú, con ese formato de que no escuche esto, ni escuche aquello, te están coartando tu capacidad de análisis. O sea, no se te está mandando a que tú cultivas un anacrino. La Biblia dice que lo oiga todo y que retenga lo bueno. Porque el mismo Dios fue que dio el pensamiento sistémico para que tú tengas un compromiso con la verdad. Entonces, el que tiene el compromiso con la verdad tiene que aprender a escucharlo todo, porque ¿cómo va a poder retener lo bueno? Ahora, nadie que te diga que tú no escuches tal cosa, ni escuches tal cosa, ni escuches tal cosa, no tiene un pensamiento bíblico, sistemático, no lo tiene. Y dentro de nuestro argot, dentro de nuestro sistema, tenemos tanta diferencia, que esto se ha repetido tanto que se convirtió en una verdad. Se convirtió en una verdad relativa. En contra de la verdad absoluta, que es que tú tengas la capacidad de oírlo todo y retener lo bueno. O sea, si tú lo oyes todo y retienes lo bueno, es porque tú tienes una capacidad de análisis, un anacrino. Pero ¿cómo se cultiva esto? Se cultiva a través de la enseñanza, a través del verdadero discipulado. Y volvemos de nuevo. Nuestro formato de nuestras iglesias, donde invitamos a predicadores a que le prediquen a los evangélicos, donde el individuo es un evangelista y lo que él porta de parte de Dios, su naturaleza, que fue Dios que lo hizo y fue Dios que lo formó y fue Dios que le dio el don. Le dio un don para él impactar a los inconversos. Lo que él tiene a mí no me sirve para nada. No me sirve para nada. Cuando yo me siento a escuchar a un evangelista, me gozo. Entiendo que el individuo está ahí, pero no me sirve para nada. Porque es que ya lo que él porta a mí no me sirve, porque ya yo lo tengo. Perdí una hora escuchando un mensaje. Porque la naturaleza, el que hizo el don, hizo un don para una cosa, pero la iglesia ha tergiversado el asunto y se ha convertido en un abanderado de la ignorancia y de un enemigo de la verdad y en amante de los dogmas. Ministro, una pregunta. Sí. Perdóname. Es que para estar un poquito claro en esto, es un poquito caliente, porque tú sabes que estamos hablando del pensamiento sistemático. Entonces hay el verso que dice sujetado a vuestros pastores, hay el otro que dice obedecer a vuestros pastores. Pero entonces cuando el pastor se para y prohíbe a la congregación no ir a tal actividad, no respaldar al otro, como no escucharlo, entonces, ¿qué podríamos hacer con esa situación, francamente? Ok, vamos a decir, vamos a estar aquí y vamos a estar claros, porque todos los que estamos aquí somos adultos. ¿Quiénes tenían más autoridad eclesiástica? ¿Pedro o los sacerdotes que le dieron los fuetazos? Y le dijeron a Pedro, no vuelva a hablar más de ese escrito. Es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, es justo obedecer al dogma antes que a... O sea, quiero que tengamos esto pendiente. Aquí tenemos pastores. Aquí tenemos ministros. Tenemos maestros. Tenemos que comprender que ningún edicto, ninguna ley que tú des que vaya en contra de lo que Dios dice, Dios te va a respaldar. Porque te está yendo en contra de la verdad y en contra de lo que Dios estableció. Entonces te está convirtiendo en un enemigo de la verdad. Y los enemigos de la verdad tienen una situación: orgullo, arrogancia y soberbia. Entonces hay gente que lo dicen por orgullo, otros lo dicen por arrogancia y otros lo dicen por soberbia. Y hay muchos ministros, con el respeto que me merecen, que tienen a Dios de frente.
Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, esta brutalidad que me hace a mí yo estar formado y yo formar a otros con una mentalidad religiosa, y yo no puedo entender y comprender que hay algo más allá y no tengo una capacidad de análisis, nunca voy a poder formar a otra persona con el llamado de estar enseñando y predicando la verdad. Algo que es fácil de comprender. Uno de los más afamados filósofos griegos, llamado Platón, escribió en una de sus grandes obras, llamado La República, una analogía que se llama la analogía de la caverna. Y en la analogía de la caverna, Platón dice que hay un grupo de personas que están encadenados en una cueva y que detrás de ellos la persona está sentada en una silla y detrás de ellos están sus captores. Delante de ellos hay una pantalla. Y ellos simplemente conocen lo que se les presenta en la pantalla. Están ahí encadenados. Para ellos la verdad es lo que se les proyecta. Dice Platón, que un día uno osó en liberarse, salió de la cueva, y cuando salió de la cueva, la luz lo deslumbró y lo cegó por un rato. Luego que él vio y chequeó el contacto de la naturaleza y que había un mundo entero, y comenzó a ver animales y comenzó a ver cuántas cosas, y cogió una fruta y la probó y chequeó y caminó. Dice, pero espérate, yo voy a volver a donde mis hermanos que están allá abajo atados. Y entra, luego que entra, la oscuridad lo enceguece, tiene que volver a acostumbrarse otra vez a la tiniebla. Dice que cuando entra la tiniebla y le dice a los compañeros que estaban ahí, este tipo lo que esté loco, y se insiste mucho, dice que hasta lo matan. Dice que la verdad está simplemente reservada para un grupo exclusivo que tenga la capacidad de desarrollar un pensamiento sistémico. Y esto se dijo hace más de 2000 años. Entonces, o sea, puede ser que la gran mayoría esté padeciendo voluntariamente, porque el desarrollar un pensamiento sistémico no, en el hecho de que yo desarrolle un pensamiento sistémico, no está en la capacidad de mi líder o de mi ministro. El desarrollar un pensamiento sistémico, entiendo yo entonces que es responsabilidad mía y no de quien me pastorea o quien me lidera. Entonces es así, pero llevas mucho mayor ventaja cuando tu líder es aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza la palabra de verdad. Entonces, los apóstoles se comprometían cuando una persona se convertía, cuando se levantaba una iglesia, mandarle personas para que no predicaran diferentes doctrinas. Ahora, los concilios, los movimientos, las iglesias tienen su propia doctrina, entonces ahora decimos que cada pastor tiene su librito. Entonces, ¿cuántos libros tenemos? Porque ¿cuántos pastores tenemos? La iglesia es apostólica. Porque la iglesia tiene que fundamentarse en la doctrina que Dios le dio a los apóstoles. Es lo que verdaderamente Dios dijo. Entonces, tenemos un contraste con lo que es la malformación. Nadie puede dar lo que no tiene. Y todo está llamado a que el pastor se capacite. No estoy descalificando, no descalifico a nadie, porque existen tres tipos de personas: los amigos de la verdad, los oidores de la verdad y los enemigos de la verdad. Hay amigos de la verdad, hay oidores de la verdad y hay ministros que son enemigos de la verdad. Muy penoso y muy lamentable. El amigo de la verdad y el oidor de la verdad son las personas que están comenzando a desarrollar un pensamiento sistemático y que tienen un compromiso con la verdad.
El amigo de la verdad es aquel que siempre va a vivir escudriñando dentro de la verdad, porque ya tiene un pensamiento sistémico y tiene un compromiso con la verdad. Pero hay personas que no tienen ningún compromiso con la verdad, que tienen un compromiso con la religión, que su verdad son los dogmas, que su verdad, su arjé, es lo que a ellos le dijeron, no lo que verdaderamente Dios quiso decir. Entonces, eso entra en contraste, porque ellos no negocian eso, ni siquiera con el mismo Dios, ni siquiera con la verdad bíblica. Acusan a la verdad bíblica de ser mentira. Entonces, se convierten en enemigos de la verdad, en enemigos practicantes de la verdad. Entonces, es muy difícil el asunto, porque ellos mismos se han considerado el convertirse en ciegos, guía de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. Testificando una experiencia propia, yo le dije a un ministro alto conciliar, él me dice que el compromiso de él es con la palabra, no con ningún concilio ni con hombre, que es solo con la palabra, pero él entiende eso de usar ropa, maquillaje, arete, él lo entiende, pero él no lo puede predicar en su iglesia porque va en contra de los del concilio. Entonces, por cuanto va en contra, él tiene toda esa gente y él dice que él al mismo tiempo él obedece a Dios al no desobedecer al concilio, porque él tiene gente con mayor autoridad que él arriba de él. Entonces, que así como a él le gusta también que lo obedezcan, él también tiene que obedecer. Fue lo que me dijo. ¿En qué parte esto contrasta con el pensamiento sistémico? Fíjate, hay algo que tenemos que comprender. Todo hombre tiene que estar bajo autoridad. Nadie, absolutamente nadie, puede ministrar autoridad si no está bajo autoridad. La autoridad no es la fuerza. La autoridad bíblica es la práctica al sometimiento de lo que verdaderamente Dios estableció. Ahora, hay un margen de entre lo que tiene que ver un dogma cuando el asunto no está muy claro. Pero yo no puedo tener un dogma que no está claro y ponerlo por encima de lo que la Biblia dice y ponerlo por encima de lo que la Biblia enseña. Entonces, él se está sujetando a su concilio. Bien. ¿Y a quién se está sujetando a su concilio? O sea, perdónenme, discúlpenme. O sea, el compromiso del concilio, ¿con quién es? El compromiso del ministro, ¿con quién es? O sea, eso yo lo he visto, eso yo lo he vivido, eso yo lo he analizado, eso yo lo he verificado. Entonces, tenemos un compromiso con la verdad. O sea, debiera de tener un lineamiento que fuera totalmente bíblico, que fuera totalmente escritural, que fuera totalmente con la verdad, no con la verdad del concilio, sino con la verdad bíblica. El 90% de los teólogos, el 90% de los estudiosos bíblicos, el 95%, siendo generosos, coinciden en la gran mayoría de las cosas. El otro 5% se lo dejamos los dogmas. Ahora, el compromiso de un pensamiento sistémico es un compromiso totalmente con la verdad. Totalmente con la verdad. Si no, entonces el apóstol Pablo se hubiese quedado siendo Saulo de Tarso y no hubiese desarrollado el pensamiento sistémico, porque él no quería someterse no a lo que decía la ley judía, sino a lo que enseñaba el dogma judío. Pablo fue perseguido porque dejó de utilizar el dogma judío. Lo que pasa es que ahora tenemos miedo porque tenemos que tener un compromiso con el concilio más que con la verdad bíblica. Ministro, pero esto está fuerte, porque que esto llega, es como los gobiernos que ponen unos impuestos fiscales y realmente quienes pagan eso son las personas más pobres. Entonces, estas leyes de estos concilios, definitivamente la parte que más carga es precisamente el feligrés, que a veces no tiene con qué defenderse y es sugestionado por un pensamiento lineal a vivir
un pensamiento dogmático del líder. Entonces, en este caso, esta persona estaría condenada de por vida a quedar fuera de lo que sería, fuera del alcance de lo que sería un pensamiento sistémico, porque yo estoy viendo que el pensamiento sistémico es, tú sabes que en la iglesia se nos dijeron, no todo el mundo tiene todos los dones. O sea, entonces se entiende que, vamos a decirlo así, que el Espíritu, cuando Él quiera, opera en mí en tal don o en tal carisma, pero según lo que yo entiendo, el pensamiento sistemático no te está llamando a ser bueno en un área y malo en 24. Es que la iglesia no le enseñó a la gente a crecer integral. Miren, mis hijos, yo quisiera que cuando nosotros avancemos, yo voy a hablar con más libertad con la que yo estoy hablando ahora, pero quiero que me toleren. Quiero que me toleren porque estamos hablando. Soporten mi locura, como Felipe. Soporten mi locura. Pero fíjense dónde está la situación de lo que tú expresabas ahora. Es el compromiso con la verdad. No es otra cosa. ¿Qué va a pasar con ese feligrés? Yo voy a utilizar dos términos. Voy a utilizar la analogía de Platón. El individuo se va a quedar en la caverna. Y todo el tiempo lo único que va a creer y lo único que va a ver son las imágenes que le están proyectando de su espalda. Nunca va a poder entrar en el mundo real. Ese uno. No va a poder. El otro es, la Biblia dice que Jesús le dijo en Juan 8 a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Se oye mucho, se oye muy rápido, pero primero está la permanencia en lo que él estableció. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Vas a comenzar a establecer, a crecer, a desarrollar un pensamiento sistémico, y ese pensamiento sistémico te va a llevar a la verdad, y esa verdad te va a liberar, te hará verdaderamente libre. ¿Pero de qué que te libera? De la mentira y del engaño. Te libera de la ignorancia. O sea, no hay una cosa más esclavizante que la ignorancia. El arma más poderosa que puede tener el enemigo es la ignorancia. Hay personas, señores, que se van a salvar por un texto bíblico, y esa es su brújula. Esa es la brújula de ellos. El que ande en estos caminos, por torpe que sea, no se extraviará. Y por eso se van a salvar, porque Dios le puso una brújula automática para que lo pueda llevar. Ven, llega al camino y camina por aquí, pero no van a crecer. Un GPS. Pero un GPS ahí, dobla por aquí, dobla por allí. El que ande en estos caminos, por torpe que sea, no se va a extraviar. Va a llegar, pero va a llegar cortado, va a llegar saneado, va a llegar chapeado, va a llegar con un pie menos. Llegué, pero arrastrándome. ¿Pero por qué yo tengo que llegar arrastrándome? Si yo pude haber llegado y no haber pasado por el bendito desierto. Yo pude haber llegado y no haber pasado por el bendito problema. Yo pude haber pasado por todos los sitios con la guianza del Espíritu, llevándome por donde Él quiere que yo camine. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Llegué arrastrándome, llegué mochado, llegué con la cabeza menos, pero llegué con la cabeza bajo los sobacos. Pero la Biblia dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no llegará. Con tus ojos ciertamente mirarás y verás la retribución de los impíos. ¿Qué dice el Salmo?
El Salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El individuo que medita en la ley de Dios de día y de noche es un individuo victorioso. Cuando venga la malicia, cuando vengan los problemas, cuando venga lo inconveniente, no venga buscando al diablo. El propósito de Dios es formar un grupo de creyentes a través de un pensamiento sistemático, que cuando el individuo salga a la calle, los lobos van a mirar, los demonios van a mirar y el diablo va a mirar y va a decir: ahí viene una oveja de la del cordero, embárense y corran. Es lo bíblico. Ahora, cuando hay una oveja de un pastor, es una ovejita de aprisco, es una oveja que va a estar sentada, que va a estar aquí, que va a estar allí. El pastor va a estar cuidando las ovejas que están ahí. Ese es el pastor del Antiguo Testamento. El pastor del Nuevo Testamento está llamado no a tener un aprisco, es a criar ovejas, porque Cristo dijo: yo os envío como oveja en medio del desierto, yo os mando como oveja en medio del lobo. La capacidad de un pensamiento lateral, lo que cría y crea son ovejas de aprisco. Ahora, el que tiene la doctrina bíblica apostólica fundamentada en un pensamiento sistemático es una oveja ninja, que cuando la oveja Dios la manda y usted ve un tumulto de gente corriendo, y claro que corre por los montes, los demonios y los lobos están corriendo. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y él va a huir de ti. Y ahora yo oigo a la gente con un grito, con un griterío y con una aflicción, que el diablo ya lo lleva metido en toda la funda. ¿Pero y qué fue lo que pasó? La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y el diablo tiene que correr de ti. Y el diablo anda como Pedro por su casa, metido dentro de las iglesias. Desde que llegan en la mañana, es reprendiendo al diablo. Cuando van al culto de oración, tienen que durar 3 horas reprendiendo al diablo. Lo atan ahora los demonios y los principados, y al otro día tienen que volver a atarlo. Escúchame, señor. Yo creo que no es efectivo el tipo que lo está desatando, que el tipo que lo está atando, o algo está pasando aquí. Porque hay cosas que no me cuadran. La Biblia dice que al que Cristo libertara lo va a hacer verdaderamente libre. Y el diablo que Dios ata lo va a atar verdaderamente atado. Él dice que lo va a atar por 1000 años. Y cuando lo ate por 1000 años, él no va a andar como Pedro por su casa. Entonces hay problemas con la teología que la iglesia está implementando en el día a día. Llegamos y reprendemos al diablo. ¿Y quién rayo lo soltó? Porque la iglesia de la esquina también vuelve el mismo diablo. ¿Y cuántos diablos son que hay? Hay 400 diablos. O sea, perdónenme, señores. Ahí va, ahí va. Un pensamiento sistemático dentro de una mentalidad religiosa es lo que crea todo este tipo de cosas. La iglesia le llamó diablo al mal comportamiento de su miembro. Le pusieron diablo a eso. Demonio de esto, demonio de aquello, demonio de lo otro. Pero es porque no tienen un pensamiento sistemático con un compromiso con la verdad. Ahora, el enemigo, que era enemiguito de la verdad, y ya se convierte en un oidor, y va como vienen los pájaros cuando están broncos, pican un chin y prueban y analizan. Y ese chin que picaron, lo ponen a analizar y dicen: pero espérate, esto es verdad. Y si esto es verdad, ¿cuánta verdad de más yo voy a poder comprender? ¿Cuánta verdad de más a mí me falta? Cada vez que yo encuentro algo que yo enseñé o algo que yo creí y que no era como estaba establecido, me dice que yo tengo 300 temas más que tengo que estudiar, que yo no lo domino. Entonces no me creo que yo lo sé todo.
me creo que yo estoy en el camino de ser un oidor de la verdad, que necesito seguir escuchando para poderla seguir practicando, para poder conseguir y poder llegar al estatus de yo poder ser un amigo de la verdad. Aleluya, ministro, las 11:03. Tremendo, tremendo esto. Gloria al Eterno, de verdad. Por lo menos en mi caso, yo pensaba que yo más o menos tenía un pensamiento sistemático, pero yo lo que miré hoy es que no, me faltan muchas cosas para poseer ese conocimiento, ese tipo de pensamiento, pero ahí vamos. Gloria al Eterno que nos dio ese entendimiento y que nos dijo hoy de dónde nosotros estamos cojos, ¿ok? Preguntas, pero ya son las 11:04, se pueden, ya saben que es una hora, se pueden desconectar. Ya me siento en un segundo. No, sin miedo. El pensamiento sistemático es utilizado por los políticos, es utilizado por los países para hacer ingeniería y reingeniería social. Entonces, un pensamiento sistémico, un pensamiento sistemático tergiversado con una persona que tenga una mente creativa combinado con un pensamiento sistemático puede convertirse en un tremendo manipulador. Uy. Porque el pensamiento sistemático es simplemente para un compromiso con la verdad. Pero un pensamiento sistemático conjuntamente con un pensamiento analítico se combinan estos dos pensamientos y en medio de ese sistema comienzan a crear soluciones y comienzan a fragmentarlo todo. Por eso los departamentos dentro de la compañía son diferentes departamentos. Diferentes departamentos. Está el departamento de contabilidad, está el departamento de mantenimiento, está el departamento de esto. Eso se llama un sistema dentro de un formato sistemático de una empresa. O sea, nosotros estamos hablando que el pensamiento sistemático es algo que se utiliza comúnmente dentro de donde tú trabajas, dentro de la escuela que tú estás, dentro de la iglesia donde tú te congregas. Es algo que tú te lo vas a encontrar dentro de todas las facetas, donde quiera que haya vida humana. O sea, es complejo, porque sí, porque es un dominio total de todos los temas que tengan que ver con lo que se esté tratando, pero del complejo. O sea, el médico no puede nada más saber del brazo y nada del pie, ni del oído, ni los ojos. El médico tiene que saber de todo el sistema de salud para mantener un cuerpo en perfectas condiciones. O sea, lo mismo con el sistema, con el pensamiento sistemático. Aquí. Con un pensamiento sistemático que tenga una capacidad para hacer reingeniería social. Estoy hablando de una persona letrada, de una persona versada, de una persona estudiada, con una línea de pensamiento lateral, con una línea de pensamiento sin fe. Entonces comienza a utilizar este sistema de pensamiento para poder analizar y poder manipular las masas. Ministro, pero nos falta ese sistema, porque muchas veces en el barrio hay cada 3 casas y cada 5 casas hay una iglesia y lamentablemente la delincuencia no baja, ni la vagancia muchas veces, ni los sufrimientos, ni los achaques, ni los problemas sociales que tenga ese barrio, a veces no bajan, aunque el número de iglesias esté subiendo. Eso quiere decir que también aquí necesitamos personas que puedan hacer una ingeniería social para ver cómo ayudar a esa comunidad, a esa sociedad que lo envuelve, para que en verdad la iglesia tenga el impacto que debe de tener en la comunidad. Pero entramos en el primer tema. La iglesia
la materia prima de la iglesia, es el tipo del barrio, es la gente del pueblo. Cuando tú tienes un grupo de gente en el barrio que no han tenido una capacidad cognitiva de desarrollarse y entran en una congregación donde tienen un pensamiento vertical, donde tienen un sistema de pensamiento religioso, el tipo va a seguir con su misma capacidad cognitiva, no se va a poder desarrollar y al final de la jornada el poco chin de capacidad que tenía que pensar se la van a coartar con un pensamiento religioso. O sea, otra banda, otra banda. El mismo tipo, lo único que ahora va a tener escrito. Ahora va a pasar de una banda delincuencial a una religiosa. No lo mismo. Que Dios lo ampare. Ahora el tipo no va a andar matando, no va a andar robando, pero no va a poder desarrollar su capacidad. El mismo daño, el mismo daño. Dios, óigame, Dios, el Dios eterno. La Biblia habla en el libro de Mateo capítulo 25. Dios le dio a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno le dio conforme a su capacidad. A uno le dio uno, a uno le dio dos, a uno le dio tres. Pero la capacidad se aumenta conforme a como tú la vas desarrollando. Ministro, ya vamos a dejarlo ahí porque yo estaba contento, pero ahora de verdad, porque es grande la meta que tenemos, pero gloria al Eterno que nos da todo, nos arroja esta luz. Y a nosotros que sabemos que vamos a agarrar estas herramientas y la vamos a poner a producir. Esto no llega a nosotros por pura coincidencia, sino que el Eterno y más nuestras oraciones que estamos siempre orando de que Dios nos arroje luz para nosotros cambiar nuestras vidas. Pues aquí está, vamos a decirlo así, porque el ministro ha traído una enseñanza hoy salido del corazón de Dios. Y recuérdese que el auxilio de Dios viene casi siempre en información para que usted haga algo. Padre Dios, y nos estamos viendo con otro tipo de pensamiento el viernes y ya le dije, esto cada vez más va a ser más profundo. Gloria al Eterno, Padre Dios amado. Agradecemos mucho a Nairobi, a un sinnúmero, a Magda, también a Sus 053, a Fausto, a Berky, Giselle, a Miguel, mi amada Luz. Tenemos a Maritza Solano, que la paz de Dios sea contigo. Tenemos a Angélica, Jessica Díaz, también le agradecemos. A Georgina, a Jacqueline, al evangelista Claribel, a Marisol, a Andrés, a Lupe de los Santos, paz de Dios sobre ti, Ángel Manuel, paz de Dios, a PC, le agradecemos mucho también a Javier, a Ramón, a Ana Fernández, tremenda maestra, también le agradecemos mucho, a Magda y a un sinnúmero de personas más que están con nosotros. Paz de Dios y nos vemos el viernes, amados hermanos. Amén.